El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por ello creemos que has salido de Dios. Les contesta el Señor: ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos trae una fórmula muy extraordinaria para poder recibir la gracia del Señor y purificar la rectitud de nuestras intenciones. Es decir, que nos lleva a aquella bienaventuranza de la pobreza de espíritu que tanto ama el Señor y que hace aptos aquellos corazones para poseer el reino de Dios. Es decir, la plenitud del amor de Dios, la plenitud de su vida, la plenitud del Espíritu Santo. Dice San Lucas: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen a la puerta y se les abrirá, llamen y recibirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, quien llama se le responde y a quien toca la puerta se le abre. Y hoy el salmista canta esta alabanza precisamente haciendo alusión a los que se sienten ricos y a los que son pobres. ¿Para quién es este Dios que está clamando con tanto júbilo, con tanta alegría, con tanto gozo el salmista y que lo está reconociendo? Él es padre solo de huérfanos, no de ricos. Del que se siente seguro y satisfecho en este mundo, incluso hasta con realidades espirituales e institucionales, no es para ese el Padre de los cielos, porque nuestro Padre de los cielos es para que se siente verdaderamente huérfano y necesitado de Él, de nadie más, solo de Él, Padre de huérfanos. Él es protector de viudas. La realidad de las viudas en el contexto de Jesús y del pueblo de Israel era una realidad muy dura, porque ellas no tenían ninguna seguridad de tipo político, social y ni siquiera religioso, porque el criterio que tenían los judíos dentro de la vida espiritual que ellos llevaban era que las viudas eran unas desgraciadas y en algo le habían fallado a Dios y por eso todo les había sobrevenido como un castigo e incluso nadie podía estar cerca de ellas. La espiritualidad que vivían los judíos era una espiritualidad muy excluyente, era una espiritualidad muy dañina por una falsa interpretación de la palabra de Dios, era una espiritualidad elitista, ¿sí?, que clasificaba ya en esta tierra, condenaba a algunos y canonizaba a otros. No se preocupen, que eso lo vemos hoy en la iglesia, y es una realidad en muchos grupos. Son espiritualidades a este tipo legalista del Antiguo Testamento que Cristo vino a perfeccionar.
Entonces Dios es protector, pero de viudas, ¿sí? De aquellos que verdaderamente se sienten necesitados de su protección y de su ayuda, del que ya se siente satisfecho, se siente santo, se siente seguro, se siente ya listo y no necesita nada más. Para esos no es Dios. Y para esos no es la promesa del Espíritu Santo que el Señor nos ha estado haciendo en estos días. Para el que se cree dueño de la verdad y se cree y se siente juez para decir quién vive una vida espiritual correcta y quién no, para ese no es el Espíritu Santo. Protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, es decir, a los pobres. Y recuerden que la pobreza evangélica a la que nos llama el Señor, y así la interpreta la iglesia, que es la que tiene la autoridad para interpretar correctamente la palabra de Dios, es a una pobreza de espíritu que se debe manifestar también en una pobreza material. La realidad de los primeros cristianos era así a ese nivel. Ellos vivían, por ejemplo, la justicia conmutativa, sin que Santo Tomás se las enseñara o sin que hubiera una regla que se las enseñaba el Espíritu Santo. Y aquellos que tenían posesiones bastantes, iban y vendían todo lo que tenían y el importe de las ventas lo ponían en su totalidad a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran según la necesidad de cada persona. Es muy diferente al elitismo que vivimos hoy dentro de la Iglesia Católica, hasta dentro de las mismas iglesias particulares, en la vida de los laicos. Es vergonzosa la injusticia doctrinal cristiana que vivimos muchos católicos, cuando a muchos la insensibilidad nos ha enceguecido para no darnos cuenta que hay hermanos cristianos católicos que no alcanzan a comerse en las 3 comidas diarias. A mí mismo me ha tocado atender de ellos, donde con una comida al día tienen que pasar. Pero eso solo sucede con corazones que se sienten satisfechos en sí mismos y que todavía no viven primero la pobreza de espíritu y nunca se llega a vivir esta pobreza material. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia y en la vida cristiana, en el tema de la educación, que es una necesidad básica para el ser humano y que nosotros los cristianos debemos dar ejemplo de ellos, haya católicos que tengan estudios en estratificaciones altísimas y otros en la casa porque no tienen con qué pagar una universidad? No solamente es injusticia social, sino injusticia cristiana, y no es la realidad de la vida cristiana. Tanto que cuando un par de esposos fueron y vendieron lo que tenían y les dio miedo como quedarse sin nada, se guardaron una parte y la otra se la dieron a San Pedro. Y los miró a los ojos y se dio cuenta que no estaban viviendo la verdadera pobreza del espíritu, y el primerito en caer muerto fue el esposo, y después su esposa Zafira, como castigo, porque no tenían rectitud de intención. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Por eso cuando Pablo llega a Éfeso les pregunta qué clase de bautismo han recibido. Porque en realidad es gente que está caminando en la conversión que Juan el Bautista había predicado. Y por eso estaban aptos para recibirlos. Ve Pablo y dice, esta gente está apta para recibir la plenitud del Espíritu. Porque ya viven como convertidos de verdad, no teóricamente. La conversión de millones de católicos hoy es una conversión teórica, solo mental y sentimental, porque en la práctica no es real. Un cristiano católico que en su vida privada y oculta siga cayendo en pecado mortal, es un católico que no conoce la conversión, que no está convertido
y que no se ufane con una falsa mentira mundana y hasta diabólica de pensar que está convertido y que está en gracia de Dios, porque ese no ha conocido a Jesucristo. Ese todavía no le ha dado el paso a Jesús en su corazón y no sabe qué es el señorío de Jesús en su alma. Por eso en el esquema básico tradicional del anuncio, de la predicación o del querigma, como nosotros lo conocemos, hay un paso secuencial: amor de Dios, pecado, pero eso no es una fórmula teórica. Conversión, fe, señorío de Jesús, y después viene el sello, que es el don del Espíritu Santo. Pero para un corazón que todavía no quiera dejar el pecado, no llegue a aborrecer el pecado y a odiarlo con toda el alma desde lo más profundo de su ser, la promesa del Espíritu Santo todavía no es apta para él. No porque Dios haga elitismo, sino porque la condición del Señor es la conversión, porque la gracia y el pecado no pueden habitar en el mismo lugar, porque la vida santa que da el Espíritu Santo como una corriente de vida verdadera no puede estar donde hay inmundicia. Y por eso el gran problema de tantas conciencias deformadas hoy en la Iglesia Católica, porque todavía no hay vida en el Espíritu, porque todavía no se ha recibido esta promesa de lo alto, porque todavía los corazones, por falta de humildad, de sencillez, de arrepentimiento, no hemos llegado a esa disposición apta para recibir la plenitud del Señor. Y por eso hay gente que todavía no es capaz de dar la vida por el Señor. Pues de boca sí, de boca hay muchos mártires, ¿sí? Muchos, sí. Hoy hay una presunción dentro de la iglesia, pero una pura presunción de martirio, de entrega por el Señor y apostatando de la verdad. Pues mártires, ¿qué mártires van a ser? ¿Qué mártires? Sí, si el miedo se los traga y facilísimo van apostatando las verdades de la fe. A esos no se les puede creer. ¿Qué tal? ¿Qué tal dejarse uno llevar por ese tipo de criterios? Terminamos cada vez más lejos de la oportunidad de recibir la promesa del Señor y el don del Espíritu Santo. Es que es clara la palabra de Dios. Por eso para nosotros es tan determinante formar nuestra conciencia a la luz de la palabra del Señor y dentro de la iglesia y dentro de los sacramentos. Porque aquí no nos estamos inventando nada. Es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en la iglesia, a través del banquete de la palabra en la Eucaristía, que Dios es padre de huérfanos, ¿sí? Que Dios es protector de viudas, que Dios vive en su santa morada, y su santa morada es la iglesia. Y ayer se lo escuchábamos al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que el Padre había constituido a Cristo y todo se lo había entregado a Él, y que este don de Cristo, salvífico de Cristo, había quedado en la iglesia, su cuerpo místico, no en otro lugar. Un hombre y una mujer que hoy no sean de iglesia, y ser de iglesia no significa, no, yo soy católico, teóricamente, ¿sí? No, ser católico significa tener el corazón con las verdades de la iglesia. A mí me impacta mucho que haya católicos que no les importe lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Eso es preocupante. Y que incluso esquiven todas las verdades del magisterio que ya la Iglesia ha vivido. Y utilicen artimañas intelectuales, teológicas, para escaparse del juicio de la Iglesia. Eso es gravísimo. Eso puede corresponder solamente a conciencias cauterizadas y formadas por el mal, no por el Espíritu del Señor. Y un católico que hoy no esté dispuesto a ajustarse a lo que dice la Iglesia, es un católico que no vive la vida del Espíritu, que no es apto para recibir el don del Espíritu Santo y que le falta la humildad que requiere el Espíritu Santo para poder entrar en él
y transformar su corazón. Abraham, con una condición lo llama el Señor. Aquí estoy, Señor. Deja tu tierra, deja tu patria y la familia. Fue una condición del Señor. Así de sencillo es. Si no estamos dispuestos a la conversión real y a renunciar a todo lo que nos aparte de Dios, todo lo que sea un obstáculo para recibir la promesa, el don del Espíritu Santo, no lo vamos a recibir. No lo vamos, ni soñemos que lo vamos a recibir. Estos hombres ya vivían en Éfeso, vivían bajo la directriz de la conversión que predicaba Juan, y era una conversión muy radical. Tan radical que a Juan lo dejaron solo y le mocharon la cabeza. ¿Sí? Por decir las verdades de Dios y decir cómo se debía vivir para estar en Dios. Juan fue simpático al principio porque Dios hacía milagros a través de él y la gente se comenzó a entusiasmar con él, y por eso dice el Señor, ustedes se alegraron con Juan un ratico, ¿sí? Y después hicieron lo mismo que hicieron con todos los profetas. Porque así es la gente. Así somos nosotros cuando no estamos buscando con rectitud de intención al Señor. Y por eso advierte el Señor. Aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, expulsamos muchísimos demonios, hablamos en lenguas. Y el Señor trae una expresión muy fuerte. Apartados de mí, malditos, no los conozco. Porque no es ese hacer milagros y hacer espectáculos y traer mucha gente y convocar, eso no sirve. Sirve es la voluntad, hacer la voluntad de Dios que está en su palabra y que está en Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor, allá estaba el fariseo, allá bien adelante, dando gracias, ¿sí? Señor, Señor, ¿sí? Te doy gracias porque no soy como los demás. Yo no soy como ellos. Yo soy convertido, Señor, ¿sí? Yo soy un santo. Yo vivo el Evangelio. Yo les aseguro que ese no se fue justificado a su casa. Pues es el Señor, ¿sí? Ponerse uno en la vida cristiana como víctima, siendo un victimario. Hay personas y grupos en la iglesia y comunidades religiosas que forman a su gente dañándole la conciencia en esta perspectiva. Y lo único que están formando es un espíritu de soberbia y de presunción que no hace apto a nadie para recibir el don del Espíritu Santo. Porque ese nunca va a llegar a la pobreza de espíritu requerida en la bienaventuranza para poseer el reino de los cielos. Decir que en la iglesia hoy estamos muy bien, eso solamente puede responder a conciencias que están muy mal, ¿sí? Muy mal formadas. Decir que estamos haciendo lo correcto, por ejemplo en un país como Colombia, y ufanarnos de que somos católicos, no tendríamos hoy el aborto despenalizado hasta el 6º mes, ¿sí? Y no tendríamos la ideología de género en esta avalancha que va. Y eso que se predica. Colombia es uno de los países en donde hay más proselitismo religioso, si no es en el que hay más proselitismo religioso. Hace poco yo estuve, nuestra diócesis me invitó a dar una enseñanza y el tema era conversión radical. ¿Saben a quién me invitaron a darle esa enseñanza? De más de 2 horas. A movimientos laicales, servidores que predican cada fin de semana, son más de 10 movimientos laicales en la diócesis, que predican retiros de conversión. Y la iglesia me dijo, hábleles de conversión radical a ellos. ¿Por qué?
Porque muchos de los que predicamos la conversión todavía ni siquiera estamos haciendo un camino de conversión y somos los más incoherentes. Y no sabemos el daño tan grande que eso le hace a las almas. Uno no puede ser hipócrita. Para nosotros, para quienes obramos de esa manera, bien quedan aquellas palabras de Jesús a los fariseos: hipócritas, que ponen cargas pesadas, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para cargarlas. Ustedes que se ufanan de los profetas y hablan de ellos, y les hacen mausoleos a los profetas y hablan de los santos, porque así hay gente en la iglesia y se ufana hablando de conocer de los santos y se lo saben muy bien y resaltan las virtudes de los santos. Ustedes que les hacen mausoleos a los profetas, pero sus padres fueron quienes los mataron y ustedes mismos los persiguen. Bien decía San Francisco de Asís, hablando precisamente de eso, que muchos cristianos no solamente nos ufanábamos de hablar de las gestas de los santos para vender nuestra imagen y satisfacernos a nosotros mismos, y decía San Francisco de Asís, pero nosotros no hacíamos nada por nuestra santidad y por nuestra conversión. Y decía San Francisco de Asís, el santo de la paz, el santo del amor, ay de aquellos cristianos que solo se ufanan de héroes, pero no quieren ser héroes. Por eso, esta promesa del Espíritu Santo está reclamando de nosotros a gritos de parte del Señor una sola cosa: conversión. Conversión. Hay gente que se siente ofendida por esto, muy ofendida. A mí me dicen que soy emisario del demonio porque llamo a la conversión, ¿sí? ¿Así? Bueno, menos mal Satanás no llama a nadie a la conversión, ¿sí? Pero a ese nivel, ¿por qué será? Vaya, pregúntele a un humilde cuál es la actitud cuando le dicen que tiene que convertirse. Solo dice: gracias. Qué bueno que me lo recordaste. Porque es lo que debo hacer. Si no, pregúntenle a los santos para que vean. Una santa como la nuestra, Santa Laura Montoya, no se cansaba de agradecerle al Señor tantas contrariedades en las que vivió. Y no por diplomacia, no crean que lo hacía por diplomacia, era por convencimiento. Sabía que necesitaba de tanta purificación para llegar al reino de los cielos, que Dios solo le hacía ese gran favor de mostrarle a través de otras personas todo lo que ella tenía que cambiar dentro de su corazón. Porque es que el Señor lo advierte, nada de lo que hay afuera es lo que hace impuro al hombre. ¿Sí? La víctima todo lo ve, todo el mundo es victimario para la víctima. ¿Sí? Todos. Yo no camino espiritualmente por culpa de este otro, y por lo que... ¿Sí? Mi vida espiritual no progresa porque... Un victimario que se hace víctima siempre actúa así. Y todo es culpa de allá afuera. La libertad, hermanos, que da el Espíritu Santo no es de afuera, es de adentro. Y nada de lo que hay afuera, dice el Señor, hace impuro al hombre, sino lo que sale dentro de él. Revisémonos a ver qué es lo que tenemos por allá por dentro. ¿Cómo es que están nuestras pasiones? Porque si nos afecta, es porque algo hay que cambiar por allá adentro. Y esa es la conversión que persigue el Señor. Esa es la conversión verdadera que persigue el Señor. ¿Para qué? Para poder darnos una promesa grande, que es la promesa del Espíritu Santo, que nos hace libres y nos trae todos los tesoros del reino de los cielos. Esta es una gran oportunidad. Por eso el Señor dice: ahora sí están creyendo. Pues miren, va a llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejarán solo.
Hoy dentro de la iglesia estamos viviendo eso. Y la gente está corriendo, dispersándose, buscando refugios. A ver dónde hay un refugio del Señor, ¿sí? Para protegerme allí. La gente anda escondiéndose. ¿Y el cristiano verdadero qué hace? El que tiene las arras del Espíritu no se esconde. Le dicen al Señor: Herodes te está buscando, ¿qué haces por acá? Herodes te está buscando para matarte. ¿Cómo estás andando, caminando por acá? Díganle a ese zorro, ¿sí? Que el Hijo del Hombre seguirá trabajando. Trabajó ayer, trabajará hoy y resucitará el tercer día y no se quedará quieto. A Pablo le dicen: no vaya para allá se mete, ¿sí? Porque es que cuando una conciencia está convencida con la verdad del Espíritu del Señor, esa verdad plena, no hay nada que lo amarre. Y esa es la libertad de los hijos de Dios. Uno tener que someterse esclavamente, ¿sí?, a seres humanos, a los caprichos de personas, por no conocer la vida en el Espíritu, eso es terrible. Y eso asfixia a cualquiera y mata a cualquiera. La libertad que da el Señor es una libertad estupenda, porque hace volar hasta el cielo, ¿sí? Y es de esta tierra. Por eso el Señor advierte que cada uno se dispersará. Dicen: pero yo no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Jesús tiene la libertad del Padre. ¿Cuántas veces no intentaron las autoridades religiosas, espirituales de Israel, atrofiar la conciencia del Señor? Le decían que era un blasfemo, que era hijo de Belcebú, que lo que él hacía desagradaba a Dios, que eso no era voluntad. Se lo dijeron a Jesús y lo acusaron de todo. De hecho, el juicio que le hacen a Jesús los fariseos y los judíos es un juicio religioso, que quieren someter su conciencia. Y le dicen que Dios Padre está bravo con él, ¿sí? Y que lo que él está haciendo no es correcto y no es voluntad del Padre. Pero como Jesús estaba poseído por el Espíritu, no les come cuento. Y sigue para adelante, ¿sí? ¿Y saben cuál era la rabia de ellos? No porque no se sometían a las leyes de Dios, sino porque ellos manipulaban las leyes de Dios y querían que se sometiera a Él. El Papa Francisco nos lo advirtió y lo denunció con mucha claridad. Dijo que había mucho abuso de autoridad dentro de la iglesia. Y las personas que abusan de la autoridad del Señor abusan de las conciencias débiles de los pobres cristianos. Pero todo, ¿por qué? Porque no vivimos una vida en el Espíritu. Por eso cuando los apóstoles reciben el don del Espíritu Santo, no se dejan amedrentar. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. San Juan Pablo II en la Veritatis Splendor precisamente dice que en un tiempo como estos, cuando se ve tan sofocada nuestra conciencia, tenemos que acudir a ese principio del Espíritu. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, dispongámonos, pongamos nuestro corazón en una actitud de conversión y de cambio para que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros y podamos experimentar la libertad. Y dice el Señor: les he hablado de todo esto para que cuando suceda encuentren paz en mí. Recuerden que la paz solo está en el corazón del Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos por qué buscar paz, sí, en lo humano. La paz la buscamos en el Señor, porque Él es el príncipe de la paz. Encontrarás paz en mí. En el mundo tendrán luchas. El Señor es muy realista. No nos está diciendo una vida cristiana sin problemas, sin tormentos, no. Eso para el que se expone, sí. Para el que se atrinchera, pues vive su vida confort, pero a mal que le va a ir después. Muy mal. El que se expone llevado por el Espíritu
tiene y cuenta con el respaldo absoluto del Señor y del Espíritu del Señor. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Miren esto tan esperanzador. Tengan valor porque yo ya he vencido al mundo. Nuestro único refugio en estos tiempos es el Señor. Y ese es el clamor, el grito de la Iglesia hoy para todos sus hijos católicos y para los que están fuera. El grito que hoy está haciendo la Iglesia guiada por el Espíritu es diciéndonos: vuelvan a Jesús. Vuelvan a Jesús. Vuelvan a la Eucaristía. Vuelvan a la palabra de Jesús. La Iglesia no nos está diciendo otra cosa diferente. Él es el protector. Él es el padre de huérfanos. Él vive en su santa morada. Él prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nosotros no tenemos otra salida dentro de la Iglesia que volver a la palabra del Señor, volver nuevamente a Él, volver a los sacramentos y a la Eucaristía. Así nos excluyan por eso. Así nos excomulgan por eso, porque ya lo excomulgan a uno por eso, ¿sí? Así estamos en la Iglesia, ¿sí? Así estamos, a ese nivel. Pero bueno, hay que volver a Jesús. Menos mal el Padre Pío no se dejó manipular, ¿sí? Porque al Padre Pío, para no recibir la condena que recibió, se la pusieron fácil. Diga que todo esto es una mentira y ya, ¿sí? No crean que él no tuvo otra salida. El Padre Pío tuvo otra salida. Pues diga que esto se lo está inventando usted. O diga que esto que usted se dejó engañar por el mal. Sí. No aceptó eso. Y por no aceptar eso y ser fiel a la verdad del Señor, a su palabra, 8 años allá, ¿sí? Sin el ejercicio público de su ministerio sacerdotal. Hoy hay cristianos que no están dispuestos a eso. Les da miedo. Les da miedo. Y algunos católicos, para que no les quitaran, sí, para no perder, sí, para no perder el ejercicio en la vida pública, apostataron de la verdad de un principio como el de la vida. Lastimoso. Eso nos sirvió para ver cómo opera el misterio de la iniquidad, cómo está operando el misterio de la iniquidad en los corazones en Colombia. Millones de católicos, no fueron cientos, millones, ¿sí? Que no les importó apostatar del principio inviolable de la vida humana que no se puede tocar, y menos de un ser indefenso en el vientre materno, que no tiene cómo defenderse. Pero así está operando hoy el misterio de la iniquidad, porque no hay vida en el Espíritu. El Espíritu Santo defiende la vida y es capaz de entregarlo todo por defender la vida. La Trinidad nos dio ese testimonio. Cristo se expuso y se entregó para no matar la vida, sino para dar vida en abundancia. ¿Ustedes creen que lo que pasó en Colombia fue cualquier cosa? Fue una herida terrible para el corazón del Señor. Terrible. Algo que el Señor nunca se esperó de nosotros. Y menos de un país que se ufanaba porque nos ganó la presunción. Nos creímos tan grandes en el ámbito religioso. Nos ufanamos tanto que miren lo que nos pasó. Y por eso hay gente que tiene sus conciencias dañadísimas. Dañadas. Son conciencias cauterizadas. Conciencias incapaces de ver la luz del Señor y de ver la verdad del Señor. Y eso asusta. Y eso preocupa. Porque imagínense si uno se somete a esos juicios dañinos y se deja guiar por esos juicios. ¿A dónde llega uno? ¿A dónde terminamos llegando? Obedeciendo cosas, sometiéndose a normas, obedeciendo consejos, siguiendo consejos
que atentan contra la vida humana. Es que es intocable. Es intocable. Porque el mal nunca puede ser una opción, ni para un ser humano, ni menos para un cristiano. Por eso dice San Maximiliano María Kolbe, el que obedece, cuando obedece una norma que vincula la voluntad de Dios, nunca se equivoca. Así sea a través de un instrumento humano. Se puede equivocar el que manda. Nunca se equivoca. Y dice San Maximiliano Kolbe, pero hay una excepción. Y la Iglesia nos lo advierte también. En el 4º mandamiento de honrar padre y madre, el catecismo nos dice, cuidado. Cuidado, porque hay normas que así vengan de los padres, tenemos el deber de oponernos, la obligación de oponernos y de distanciarnos de ellas. Y dice San Maximiliano Kolbe, cuando una norma me manda a cometer algún pecado, así sea el más mínimo, es decir, así sea venial, o una imperfección, no puedo obedecerla. No puedo. Y ahí viene la objeción de conciencia. Acudo a la autoridad de mi conciencia. Entonces no puede seguir acá, no puede seguir lo del Padre Pío. ¿Listo? Porque es que era objeción de conciencia. Bueno, él podía seguir celebrando misa en público. Él podía seguir confesando. Él tenía la alternativa de seguirlo haciendo. No crean que el juicio que le hicieron no le daban la alternativa, se la dieron. Pero callar la verdad, someterse a la mentira, eso nunca, nunca, nunca en la conciencia de un cristiano. ¿Y por qué nosotros no hemos llegado allá? Porque todavía no poseemos las arras del Espíritu. Nunca ningún cristiano. Y miren, la Iglesia nos invita y nos exhorta a todos a respetar a los líderes, a los presidentes, a los mandatarios, ¿sí?, estatales. Les debemos respeto, les debemos obediencia. Aún a este presidente que tenemos, ¿sí? Pero cuando las normas que sean injustas, que no todas son injustas en él, sería una mentira decirlo, ¿sí? Pero sí tiene muchas perversas, ¿sí? Pero las normas injustas jamás, jamás. Puede ser muy presidente y lo que sea, jamás. Puede ser muy papá o muy mamá, lo que sea, una norma injusta, jamás. Y es la Iglesia misma la que nos incita a eso, ¿sí? Puede ser cualquier autoridad que sea, pero una norma que no vaya con la voluntad de Dios, jamás, porque daña nuestra alma, daña nuestra conciencia, nos lastima espiritualmente. Y ojo que hoy con ese manto de la obediencia, en nombre de Dios, y ojo que hay abuso de autoridad, ya nos lo dijo el Papa Francisco, y nos lo ha advertido varias veces, y lo dijo el mismo Papa, está dentro de la Iglesia eso. Ojo, mucho, no es mío, vayan, busquen y verán las intervenciones del Papa Francisco, el Papa Benedicto nos lo advirtió más de una vez también, porque es una impostura que hay hoy. Y hay padres, San Pablo dice que los padres nunca pueden exasperar a sus hijos. Ojo padres, con imponerles normas a sus hijos injustas. Cuidado, porque no los pueden exasperar. Puede ser menor de edad y lo que sea, pero una norma justa. Por eso hay que formar muy bien la conciencia de los niños en la vida cristiana y en las leyes de la Iglesia. Porque jamás, así sea papá o mamá, lo que sea, prima la voluntad de Dios en la conciencia. Cuando puedan, repasen el 4º mandamiento, que lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica, y nos aclara este sometimiento a las leyes civiles, a las autoridades. La Iglesia es muy clara con nosotros. La Veritatis Splendor, San Juan Pablo II ya nos lo advirtió y nos habló de los errores que ya estaban invadiendo las líneas espirituales y pastorales de la Iglesia. Los papas han sido muy responsables en esto, ya que nosotros
o por pereza, o por negligencia, o porque no nos ha interesado, no nos ha importado instruirnos de lo que nos han enseñado nuestros pastores, ya ese es otro problema del cual le daremos cuentas también a Dios, ¿sí? Pero los papas nos han advertido como buenos pastores, ¿sí? Y hemos tenido en estos últimos años unos papas que se la han jugado, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor esa promesa del Espíritu Santo, pero primero hagámonos aptos para esa promesa del Espíritu Santo, en una verdadera orientación hacia la conversión. ¿Qué es la conversión? Un giro de 180 grados, dejo de vivir la vida así y comienzo a vivirla ahora para el Señor de manera radical. De manera radical, no tambaleando, no hoy sí, mañana no. Hoy mismo la apuesto toda por el Señor y dejo que Él sea mi Señor, porque cuando Él es mi Señor, ya yo no tengo otros señores, otros amos, otros maridos, como se lo dijo el Señor a la samaritana. Ese que tienes tampoco es, ¿sí? Suéltalo. Y ella dejó su cántaro, ¿sí? Y le abrió su corazón para que Jesús fuera el Señor. Por eso los cristianos los mataban, ¿sí? Los expulsaban, los calumniaban, los perseguían, porque cuando Cristo entra al corazón y Él es el Señor, ya no importa, que me quede solo, aquí lo dice Jesús, me dejarán solo, sí, pero yo no estoy solo, estoy con el Padre. Entonces pidámosle esa gracia al Señor de ser fieles a Él y aprovechar este llamado que la Iglesia nos está haciendo a la conversión, volver a Cristo. Y Cristo es la Eucaristía. No se dejen engañar. No se dejen engañar. En la Eucaristía está la plenitud de la vida cristiana. No se dejen engañar, por favor. En la adoración eucarística, Jesús Eucaristía, en el culto a la Eucaristía, está la plenitud de la vida cristiana. No se dejen engañar. Y que si la Virgen se está apareciendo, la verdadera les va a decir que vayan donde su Hijo. La falsa los va a llevar para otro lado y los va a embobar con otra cantidad de cosas. La verdadera, lo único que muestra es el fruto que lleva en su vientre, a Jesucristo, ¿sí? Como lo decimos en el Ave María. Ojo que hay muchas vírgenes falsas, ¿sí? Los santos que tenían esta conciencia tan purificada por el Espíritu Santo no se dejaban engañar. A Santa Teresa de Jesús más de una vez el diablo se le manifestó vestido de Jesús, ¿sí? Y de los santos, más de una vez, y le pedía cosas bonitas, buenas, ¿sí? Hay santos que les pedía unos ayunos, que ellos decían, para acabarlos, los quería acabar, ¿sí? Les pedía unas prácticas piadosas, lejos de la voluntad de Dios. Pues miren qué astuto fue el diablo, que a Cristo con qué lo tentó, con mismas palabras del libro del Deuteronomio, con la misma Sagrada Escritura, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura a la luz del magisterio de la Iglesia. Sobre todo, miren, el concilio fue un fruto hermosísimo para nosotros, un don del Espíritu Santo. La Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II es la que nos dice cómo debemos leer la Sagrada Escritura. No coman cuentos por ahí especialistas en Biblia, tan lejos de la orientación verdadera del Espíritu. Miren, hoy ustedes se dan cuenta por qué esta gente le gusta recomendarse a sí misma, ¿sí? Y nunca los mandan a los documentos de la Iglesia. Son gente que se recomienda, son producciones de ellos, ¿sí? Y tienen que vender su producción, ¿no? Que esto, pues es un importe comercial, ¿sí? En cambio la Iglesia no es así. La Iglesia gratis lo da, porque gratis lo recibió, ¿sí? La Dei Verbum nos enseña cómo leer la Sagrada Escritura, para que no se dejen llenar de cuento, que hay mucho cuentero, tipo culebrero, hoy dentro de la Iglesia Católica. Y son maestros, especialistas en una cantidad de cosas, menos en llevar la gente a la Iglesia, en llevarla al Señor, en llevarla a depender de Cristo en la Eucaristía. Por eso, pues démosle gracias al Señor que a través de la Iglesia que nos está el Señor dando estos auxilios. Y nosotros somos unos bienaventurados que todavía
podamos escuchar al Señor en la iglesia, ¿sí? En la iglesia y en los sacramentos. ¿Qué otro refugio más podemos tener que buscar? Si esto es lo más precioso, esta no es la garantía de nuestra salvación. Cristo el Señor, que se nos manifiesta todos los días en la Eucaristía y en su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.